Es momento de empezar una nueva serie. Muchas gracias a todos los que han apoyado la serie de las 14 Champions de Real Madrid, la dinastía blanca. Es momento de el camino a Wembley. Comenzamos. Y es que este camino ha sido de muchos altibajos. Vamos a empezar primero tocando la fase de grupos, un Real Madrid que empezaba con toda la ilusión con un Jude Bellingham que caía con el pie derecho en el Santiago Bernabéu y que era algo inédito. Era algo inédito. Recordemos que aquí teníamos desgraciadamente la ausencia de Thibaut Courtois por su larga lesión. También perdíamos a Eder Militao en los primeros días de competición. Y nuestro primer rival fue el día 20 de septiembre cuando nos enfrentamos al Unión Berlín en un partido que realmente por más que el Real Madrid intentó, no podía y no podía y no podía. O sea, un partido de aquellos donde dices, güey, pero ¿qué más tenemos que hacer? Pero ¿qué más tenemos que hacer para que entre la jugada? Para que entre la jugada, eh, Jude Bellingham estaba muy participativo, Vinicius estaba muy activo, a pesar de que estábamos, digamos que con la duda de que Vinicius y Rodrigo en las nuevas posiciones que le había dado, asignado Carlo Ancelotti era más que imposible, pues no, tuvo que llegar la magia de un tal Jude Bellingham para congraciar este eh, imperial debut con el Real Madrid, una cosa totalmente brutal en los minutos agónicos. O sea, ya básicamente estábamos en el agregado y Jude Bellingham de un rebote que se encontró de un disparo terminó ejecutando y con eso nos llevamos la primer victoria. Pero eso no implicaba que iba a ser el camino fácil. O sea, había cosas las cuales teníamos que seguir afrontando y entendiendo. Y es que este equipo del Real Madrid está hecho para grandes eventos y esto nos lo demostró porque este equipo del Unión Berlín la verdad es que supo jugarnos bastante bien, tenían una pieza fundamental en la defensa que es este Chiellini. Sí, sí, es Chiellini, Bonucci, perdón, Bonucci, un defensa extraordinario que ya está básicamente en el Olimpo de su carrera en las últimas partes. Pero bueno, después de este partido nos tocó ir al partido, perdón, al nuevo, al nuevo Maradona Stadium, así es, me refiero a Nápoles. Tuvimos que ir a enfrentar a este grandísimo equipo, un equipo que en ese entonces, sí, nos tuvimos que enfrentar el 3 de octubre del 2023, un equipo que se veía bastante bien, que lucía muy sobrio, además que era todavía el flamante campeón de la Copa de la Liga Italiana. Por ende, parecía un partidazo de aquellos. Parecía un partidazo de aquellos. Y vaya que no decepcionó, pues en el minuto 19, Ostigar nos mandaba vacunar, sí, ya con un Kepa a cargo de la portería del Real Madrid. Sí, recordemos que pues todos queríamos a Lunin, al menos un servidor queríamos a André Lunin, pero Carlo Ancelotti decía, ¿sabes qué? Pues me gusta más Kepa. Ok. Después de este balde de agua fría, porque el Real Madrid estaba siendo ligeramente superior que el Nápoles, Jude Bellingham robaba una pelota que servía para Vinicius Junior y que Vinicius Junior pudiera decidir el empate. Así es, quedábamos 1-1, un partido que se pintaba bastante bien, que la cosa se veía bastante armónica, pero al minuto 34 Jude hizo es que Jude Bellingham, hablar de la temporada de Jude Bellingham es poesía pura. Mira, aquí abajo en las imágenes que ustedes van a ver y los videos que relaté los puse en desorden simplemente porque pues oye, es la fase de grupos y estamos poniendo los highlights. O sea, el orden a veces no altera los factores. Simplemente por esa razón la puse, pero en sí todos los partidos de fase de grupos se están integrando aquí para que tengan su comodidad. Jude Bellingham en ese entonces estaba haciendo un maldito fenómeno. Estaba haciendo un maldito fenómeno en el buen sentido de la palabra. ¿A qué me refiero? A que era un demonio intratable para cualquier rival que se enfrentara. O sea, segundo partido consecutivo marcando Champions en en el segundo tiempo, porque nos fuimos con la ventaja, una mano híjole, mano, yo no la marcaría tal cual como penalti,
Yo no la marcaría tal cual como penalti, pues el equipo napolitano nos encontraba el empate. Ojo que ahí el Nápoles estaba encontrando el rumbo y casi nos pega la sorpresa. ¿Y a qué me refiero a que casi nos pega la sorpresa? Que estaban siendo más insistivos, más incesantes en el ataque. Y si no es porque Fede Valverde en el minuto 78 se sacó un trayazo de otra generación, de otro juego, de otra cosa, que era muy bueno el partido, claro, pero es que esa joya de gol, y recuerdo las mismas palabras, las estoy diciendo, la dije en el resumen de ese partido, se levantó con toda la epicidad del mundo y terminó convirtiendo el gol que nos acercaba a la victoria, desgraciadamente porque era tan fuerte el trayazo que el portero se aventó, no alcanzó y todavía en el aire le alcanza a desviar en su propia portería, claro, claro que fue una desgracia para Fede Valverde y también para un servidor por lo bien que le había pegado este Federico Valverde y que injustamente lo dieron como autogol de Meret, el guardameta del Napoli. Pero con esto fue más que suficiente para que el Real Madrid se pudiera llevar la victoria y con esta victoria nos posicionábamos en el primer lugar de la fase de grupos. Así es, el Real Madrid se la estaba llevando bastante tranquila. Para el próximo 24 de octubre, que fue el siguiente partido que enfrentamos en virtud de visitante, nos tocaba ir a Braga, a Portugal, a enfrentar al S. Braga, en un partido donde yo lo catalogo como el despertar de Rodrigo Góez. Necesitábamos que este cabrón ya empezara a generar un poco de fútbol y afortunadamente la diosa del gol lo acompañó. Muchas acciones no hubo. Jude Bellingham anotó al minuto 61. Dijalo al minuto 63, mientras que Rodrigo Góez se iluminaba en los últimos, perdón, a principio de partido en el minuto 16 para anotar el tanto que nos daba la ventaja eventual. Un Real Madrid que tuvo un buen partido, que tuvo un partido bastante sobrio frente a este equipo, pero pues que se llevaba la ventaja por la mínima diferencia. Obviamente es el Real Madrid, obviamente es el rey de la competición, se acercaba brutalmente a la calificación y eso es lo que importa. Eso es lo que importa porque ya cuando nos enfrentamos el 8 de noviembre en el Bernabéu al Braga, ahí fueron las cosas muy distintas. Ahí terminamos consiguiendo una goleada 3-0, donde Rodrigo Góez anotaba al 61, Vinicius Junior al 58 y Brahim Díaz al 27. Así es, el Real Madrid en este partido no contó con Jude Bellingham, ya que estaba lesionado, y por ende tenía que decantar de sus mejores jugadores. Esto era una notición para Carlo Ancelotti porque Vinicius y Rodrigo se empezaban a encontrar y era bastante interesante hasta el parón FIFA que nos quitó a Vinicius otra vez. Pero bueno, el 29 de noviembre nos tocaba enfrentarnos una vez más al Napoli. En un partido donde el Real Madrid ya tenía la calificación amarrada, ya no había nada más que pelear, pues los de Carlo Ancelotti se mostraron bastante motivaditos. Y es que nuestro jugador perdón. Antes del Braga, ahí pasó algo interesante y es que fue que André Lunin entró y atajó a los 7 minutos un penalti. Entró y atajó en los primeros minutos un penalti. Hágame usted el favor. Por un penalti infantil que hizo Luquitas Vázquez, simplemente te quería agregar esa parte, porque André Lunin sin calentar, porque una lesión en el entrenamiento, en el calentamiento de Kepa, tuvo que orillar a que Lunin calentara en extremis y con eso fue más que suficiente para atajar un penalti. Obviamente un preámbulo de lo que se venía, un maldito preámbulo de lo que se venía. Así las cosas, así es que esto es el Real Madrid. Si lo vemos en una perspectiva todavía eh, un poco más a fondo, es que esto es el Madrid y no tiene una maldita explicación. Simplemente disfrútalo. Estábamos con el 4-2 que el Real Madrid se le llevó la victoria ante el Nápoles.
Giovanni Simeone muy temprano adelantó a los de Italia al minuto 8, mientras que Rodrigo Góez, en el modo Rodrigo Góez que empezó a embalar desde octubre hasta principios de enero, convirtió al minuto 11. Más tarde, Jude Bellingham al minuto 22 ponía la ventaja 2-1. Otra vez nos íbamos al descanso con una parcial victoria para que después Sambo al minuto 47 consiguiera el empate. Sin embargo, uno de los canteranos que más utilizaba a principios de temporada, Carlo Ancelotti, era Nico Paz. Entraba y metía un verdadero golazo, que también está por aquí, para que más tarde en este partido Joselu no se cansaba de fallar, así que fue cuando se iluminó Jude Bellingham y le puso una asistencia que era imposible ya que la fallara. O sea, si ya fallaba esa asistencia, recogíamos todos y nos íbamos a la chingada completamente. Metió un gol, se lo dedicó básicamente en agradecimiento a la afición, pues porque ya lo empezaban medio a silbar. Obviamente sabemos la presión que hay en el Santiago Bernabéu. Y pues le agradeció completamente a Jude Bellingham el espíritu que mostraba. El espíritu que mostraba y gracias Jude por haber aparecido en el Real Madrid. Para cerrar esta fase de grupos, el Real Madrid iba a Unión Berlín en creo uno de los partidos más fuertes que enfrentó, ya que hasta Luquita Modric erraba un penalti. Hasta Luquita Modric erraba un penalti, o sea, una cosa completamente de locos en un partido donde Joselu nos ayudaba y afrontaba este liderato. No estábamos jugando con Jude. No estábamos jugando con Jude, básicamente jugaron los suplentes. A Carleto Ancelotti le fue a tomar por culo. Y pues que los de Unión Berlín se adelantaron al minuto 45 con un gol de Bolat. Al minuto 61, José Lu ponía el del empate. Para más tarde, al minuto 72, conseguía la voltereta, la remontada. Así es, al 72 conseguía el 2-1, mientras que Kroll conseguía al 85 el empate parcial. Pero ¿qué creen? Un jugador que también hemos reventado toda la temporada nos daba la voltereta y es que así es como lo escuchan. No jugaba Guller porque estaba lesionado, pero Dani Ceballos tenía algunos cameos interesantes y este mismo al minuto 89 terminaba por culminar un gol que le daba la voltereta completa, un gol que hacía que el Real Madrid se quedara líder de grupo en absoluto y que los de Carleto Ancelotti se fueran más que tranquilos en un grupo donde quedó de la siguiente forma. El Real Madrid 18 puntos, al igual que el Manchester City, éramos los dos únicos equipos en la Champions que ganaban todos sus encuentros. 6 de 6. 6 de 6 con una diferencia de más 16. Perdón, de 16 goles y 7 solamente recibidos con un promedio de 9 a favor. Un promedio de 9 a favor. Así fue la primera parte de la Champions League, la fase de grupos, una fase que dejó cosas interesantes, un Jude Bellingham que hizo un récord muy interesante, muchos partidos consecutivos anotando en Champions, un Jude Bellingham que era un sol cada que entraba y jugaba, sobre todo encontró mucha luz con sus compañeros, los compañeros que estaban bajos de nivel, que en ese momento era Vinicius y Rodrigo, un trámite, o sea, un trámite, la fortuna que tuvo Rodrigo a principios de la Champions fue que muy rápido encontró los goles, sobre todo con el Braga, y eso fue lo que lo fue orillando a encontrar su mejor fútbol. Fue lo que lo fue orillando a encontrar su mejor fútbol, donde José Lu también contribuyó con muchos goles, a pesar de que muchos criticamos a José Lu, eh, el cómo ha encontrado la forma de anotar goles, el cómo le ha metido hartos cojones al Real Madrid es una verdadera locura. Pero bueno, esta fue el viaje, un viaje muy atípico en un pasado muy cercano, así que los invito a esta nueva aventura para adentrarnos, para recordar cómo fue el camino de Real Madrid a Wembley, Road to Wembley 2024, que esperemos que se termine convirtiendo en una eventual nueva Champions League, la número 15. Pero en fin, si les gustó esto, regálenme un like, dejen su comentario y nos estaremos viendo en un siguiente video. A la Madrid.